Gustavo Eduardo Esparza. Él es magíster en Derecho Administrativo por la Universidad San Francisco de Quito, máster en Leyes por la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado como secretario de la Comisión Técnica de Contrataciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones, asesor de la Intendencia de Abogacía de la Competencia de la SCPM, director nacional de abuso de poder de mercado de la SCPM. Actualmente es intendente de investigación de abuso de poder de mercado, acuerdos y prácticas restrictivas de la SCPM y representante del Ecuador ante el Comité Andino de Defensa de la Libre Competencia. En esta mañana nos va a presentar el tema La competencia como círculo virtuoso, generación de trabajo, redistribución de la riqueza, compromisos de cese de la acción compensada. Abogado, por favor, si nos acompaña. Buenas tardes con todos y todos. Bueno, el tema es diferente, es comercio y política de competencia en el marco de la OMC. En primer lugar, quiero felicitarles por estar aquí presentes y demostrar su interés, sobre todo a los estudiantes, en estas materias que son totalmente nuevas y que realmente son una oportunidad que ustedes tienen, incluso de un nuevo campo laboral, y que va marcando nuevas pautas dentro del país. Muchos de ustedes conocerán que hace pocas horas ya se acordó con la Unión Europea el Tratado de Comercio entre la Unión Europea y el Ecuador. Hace pocas horas ya se hizo el anuncio por parte del Ministerio de Comercio Exterior, de tal manera que lo que quiero a ustedes con esta presentación es más bien incentivarles y que conozcan que el derecho de competencia no es solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, incluso en el campo de la Organización Mundial del Comercio. Muchas veces por ignorancia, muchas personas, incluso figuras públicas, han mencionado que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, una autoridad de competencia del Ecuador, sería una entidad innecesaria. Todo totalmente alejado de lo que es la realidad. Más bien nosotros somos de los últimos países que tiene una autoridad de competencia en el mundo. Es decir, estamos bastante atrasados en relación con otros países como Estados Unidos que tienen mucho más allá de 100 años una autoridad de competencia. Incluso dentro de la región hay países como Colombia, Perú que tienen autoridad de competencia desde hace más de 30 años. Algo que lastimosamente en el país no se conocía e incluso en las universidades no se ha enseñado. De ahí que luego de esta presentación les hago una invitación a los estudiantes a que exijan en las universidades que se les imparta derecho de competencia, que se les hable de política de comercio internacional, que se les hable del OMC, porque son oportunidades que ustedes van a tener. Como les acabo de mencionar, se acaba de acordar con la Unión Europea el acuerdo, en el siguiente mes se firmará ya el acuerdo, y es una oportunidad para el siguiente año, que solo las personas que se capaciten van a saber, podrán salir beneficiados de estas nuevas oportunidades. Como les he mencionado, el objetivo de esta presentación es que conozcan las diferentes disposiciones del derecho de la competencia dentro del marco del OMC. El marco del OMC ya tiene algunos textos jurídicos que llevan ya bastantes años, desde 1996, textos jurídicos que han sido obligatorios para el país y que sin embargo se los ha tomado a la ligera, que no se conocía. Pero esta vez les voy a mencionar específicamente ciertas disposiciones en las que el país está obligado a respetar que exista una autoridad de competencia y disposiciones de competencia claras. Solo a nivel informativo, dentro de los pilares del OMC tenemos básicamente lo que es el comercio de bienes, de servicios, propiedad intelectual. También existe un órgano de solución de diferencias, que es el órgano de apelación, en el que los países plantean sus diferencias en cuanto al comercio internacional. Solo para que ustedes lo tengan y conozcan todo el marco y los textos jurídicos obligatorios del OMC, que son de obligatorio cumplimiento para el Ecuador desde que es parte del OMC. Son aproximadamente 60 acuerdos con anexos, decisiones y entendimientos en los cuales el país tiene que respetarlos. En lo que tiene que ver con el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 6 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios de 1994, conocido como el GATT, el artículo 6 habla de las medidas antidumping. Y aquí lo que quiero hacerles un énfasis, y la gente que ya ha comenzado a estudiar algo de derecho de competencia, conocerá que, por ejemplo, nosotros en nuestros estudios tenemos que definir mercados relevantes, algo que a lo mejor ya les habrán comentado los expositores que me antecedieron. Y dentro de este mercado relevante nosotros hacemos un análisis de sustituibilidad, es decir, vemos productos y servicios que sean sustitutos.
¿De dónde nació estos criterios de sustituibilidad? Dentro, por ejemplo, del derecho de competencia europeo, es, por ejemplo, de estas disposiciones de la OMC. De hecho, hay jurisprudencia que se refieren a la definición de sustitutos como el de like products. Like products, que ha sido desarrollado dentro del marco de la OMC y se refiere a estos productos de sustitutos. Por ejemplo, a las personas que ven una oportunidad en el derecho de competencia, es importante que comiencen a buscar dentro del marco de la OMC estas definiciones que ya se han ido dando sobre lo que son, en inglés, el like products o productos sustitutos. En los que tiene que ver con el acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio, por ejemplo, también hay obligaciones para los países. Por ejemplo, dice que en cuanto el efecto sobre la competencia, los países deben tener unas relaciones o acuerdos o intercambio de información sobre las medidas que ellos tomen en temas de inversiones. En lo que tiene que ver con propiedad intelectual, y es algo muy importante, sobre todo lo que tiene que ver con medicamentos y las licencias. Por ejemplo, en el artículo 8 del acuerdo de propiedad, acuerdo de propiedad intelectual, por ejemplo, el numeral nos dice que podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas siempre que sean compatibles con lo expuesto en el presente acuerdo para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología. Por ejemplo, ustedes deben conocer en materia de medicamentos las patentes. Las patentes constituyen un monopolio legal, un monopolio que ha sido otorgado por la ley por una patente, en la cual ninguna persona que no tenga esa patente no la puede producir. Solo cuando logra conseguir una licencia, por ejemplo, una licencia obligatoria que le permite poder producir este tipo de medicamentos. Aquí, por ejemplo, en el tema de propiedad intelectual, nosotros podemos ver una obligación de prevenir el abuso de propiedad intelectual. En nuestra ley, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, también está establecido este tipo de conductas como un abuso de poder de mercado. Nosotros hemos realizado varias investigaciones, por ejemplo, de medicamentos en los cuales algunas empresas farmacéuticas tienen una patente, es decir, son monopólicas, pero ellos no pueden abusar de ese tipo de derechos legales que le otorga una patente. Como pueden ver, aquí también es una obligación del país garantizar que no existan este tipo de abusos. También existe el artículo 40 del ADPIC, este acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual en el marco de la OMC, que habla sobre que los miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la condición de licencias de los derechos de propiedad intelectual que restringen la competencia pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de tecnología. Por ejemplo, en los países en vías de desarrollo, esto es muy importante y es algo que dentro del marco de la OMC se exige, ¿no? La transferencia de tecnología y sobre todo en el tema de medicamentos, el acceso a la salud y, como nos garantiza nuestra Constitución, el acceso a medicamentos e incluso que tienen que ser genéricos de acuerdo a nuestro marco, a nuestro ordenamiento jurídico. En la disposición, en el numeral 2 del artículo 40 que estaba mencionando, también se dice que ninguna disposición del presente acuerdo impedirá que los miembros especifiquen en su legislación las prácticas o condiciones relativas a la concesión de licencias que puedan construir, en determinados casos, un abuso de derechos de propiedad intelectual que tengan un efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente. Es decir, ustedes pueden ver aquí que también existe otra obligación del Estado de garantizar la competencia. En el numeral 3 también se sigue hablando sobre el tema de competencia y las garantías que tiene que otorgar el país. ¿Por qué es importante que exista este tipo de disposiciones? Porque dentro de lo que tiene que ver con el comercio internacional se podrá firmar varios acuerdos, pero si no existen reglas claras de competencia, pues se pueden establecer barreras respecto a los operadores económicos que ya están en el mercado. Por ejemplo, no serviría de nada un acuerdo comercial si el país que receptará las importaciones cuenta con monopolios que generan barreras de entrada a los productos que vienen al exterior. Es decir, el consumidor no se podría haber beneficiado de este intercambio comercial que puede existir entre los países. De ahí que es una exigencia actualmente a nivel internacional de que las autoridades de competencia cuiden básicamente los mercados y es más, que exista una ley de competencia. Esta es una obligación. Me anticipo un poco, incluso dentro del marco de la OMC ya se está tratando la generación de un acuerdo multilateral de competencia. Aquí quiero hacer un paréntesis, como había mencionado otros de los expositores, existen varias escuelas de competencia. Si ustedes
tienen curiosidad podrán investigar. Por ejemplo, existe la escuela de Chicago, la escuela norteamericana, que tiene otro enfoque frente a la escuela de Fredimburgo, que es la escuela europea, de la cual nosotros hemos recabado bastante en nuestra Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Es decir, que si ustedes tienen un poco de curiosidad respecto a cómo es nuestra ley de competencia, busquen dentro de la jurisprudencia de la Comisión Europea y van a encontrar bastante de lo que nuestra ley ha tomado. Bueno, viendo que existe esta escuela de Chicago, la escuela de Fredimburgo europea, y también una escuela japonesa de derecho de competencia, se está tratando de ver cómo se integran y se puede tener un acuerdo multilateral de competencia. Incluso actualmente ya existen varios tratados de principios comunes del derecho de competencia internacional. Es decir, que esto ha rebasado todavía mucho más allá de las esferas de la normativa nacional. Bueno, también se habla, por ejemplo, dentro del artículo 31 del LATPIC, sobre otros usos sin autorización del titular de los derechos, y por ejemplo en el literal K dice que los miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en B y F cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a prácticas que a resultas de un proceso judicial o administrativo se haya determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la remuneración en estos casos. Existe otra obligación también que tiene el país. Ahora bien, les voy a mencionar un caso, el caso de Microsoft Case del 2004, confirmado por la Corte en el 2007, en el que la Comisión condenó a Microsoft por rehusarse a permitir a sus competidores poder enlazarse en información que le permitía la interoperabilidad. ¿Por qué he citado este caso? En días anteriores nosotros hicimos una rueda de prensa para anunciar medidas preventivas en el caso de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, sobre todo en el mercado de servicios de tratamiento de tarjetas de crédito a través de dispositivos POS. Ustedes se podrán haber dado cuenta que cuando van a un establecimiento comercial, siempre los locales tienen 2, 3 y hasta 4 POS, son estos aparatos donde usted pone la tarjeta y le leen, porque lastimosamente estos POS tenían acuerdos únicamente con ciertas tarjetas. Es decir, si usted tenía una tarjeta de algún banco que no estaba dentro del POS del establecimiento comercial, usted no podía pagar con esa tarjeta de crédito. De ahí que los establecimientos comerciales tenían que tener 2, 3 y hasta 4 POS para tratar de abarcar todo el ámbito de las tarjetas de crédito. Eso nosotros estamos investigando, fue una denuncia presentada por Yechay, y se adoptó unas medidas preventivas unas medidas preventivas para permitir que otros desarrollos tecnológicos también puedan acceder a través de la interoperabilidad a la red de todas estas tarjetas de crédito. De ahí que, por ejemplo, constituye una conducta de abuso de poder de mercado el rehusarse al acceso a infraestructura esencial, que es, por ejemplo, el tema de interoperabilidad. Bueno, voy a ir bastante rápido porque tenemos poquito tiempo. Bueno, también el tema del acuerdo sobre servicios tenemos también obligaciones del país sobre cuidar de que no existan monopolios de los proveedores exclusivos de servicios. Finalmente, ya me quedó bastante corto el tiempo, pero quiero mencionarles un caso que es bien importante a nivel de la OMC y de hecho es considerado el primer caso de competencia dentro del panel de la OMC, que es en México, medidas que afectan a los servicios de telecomunicaciones, o también conocido como Telmex Case. Este caso fue planteado por Estados Unidos en contra de México porque México no cuidó de conductas anticompetitivas que se realizaban por la empresa Telmex al no permitir el acceso a infraestructura esencial, y en este sentido México había violado la obligación de mantener medidas para prevenir prácticas anticompetitivas como lo mencionaba el GATS. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Superintendencia de Control del Poder del Mercado no solamente que tiene una obligación legal conforme a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, sino que también tiene obligaciones internacionales de proteger la competencia dentro del país, obligaciones en las que el país se comprometió con la comunidad internacional. Solo un dato adicional, y quería decirles para que ustedes la próxima vez que escuchen de que una entidad de competencia es una entidad innecesaria, para que ustedes conozcan y vean que realmente eso obedece a temas más bien de desconocimiento o ignorancia.
Actualmente existen más de 130 países que tienen leyes de competencia. Es decir, que casi todos los países del mundo tienen leyes de competencia. Y como les había mencionado al inicio, nosotros somos de los últimos países con una autoridad de competencia. De ahí que, para terminar, les invito a que sigan investigando, a que se sigan interesando por el derecho de competencia, se interesen por el derecho comercial internacional, vean la relación que tienen. Y si tienen alguna inquietud, nosotros en la superintendencia estamos dispuestos a absolver cualquier tipo de consulta e incluso tal vez el superintendente les mencionó la posibilidad de pasantías previo acuerdo con la universidad. Muchas gracias. Agradecemos al abogado Eduardo Esparza que nos presentó el tema La competencia como círculo virtuoso, generación de trabajo y redistribución de la riqueza, compromisos de cese, delación compensada.